Sálganse, porque no es hora de visita. O espérense allá afuera. O ahorita no tengo tiempo. Ay, la señora está afuera todavía. El maltrato fue descrito por primera vez en la literatura en 1970 con respecto a los adultos mayores, pero probablemente existía esto desde la antigüedad. Como tal, se define en 2010 como cualquier daño causado por una persona que pueda hacer este daño de manera psicológica, de manera material, sexual, de manera física, de manera de abandono o de negligencia. En 1948 fue por la Organización de las Naciones Unidas mencionado por primera vez el tema del maltrato de manera general y hasta 1975 es cuando en Burston, Inglaterra, se habla del tema. Posteriormente en Estados Unidos y Canadá y en 1982 se hace la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento para la aprobación de los derechos de los ancianos, en este caso fue en Viena. Y posteriormente, en 1985, en el Congreso de Estados Unidos, igual se toma esta serie de eventos relacionados al maltrato con respecto al adulto mayor. En 1997, el INPEA, que es la Liga Internacional para la Prevención del Abuso Mayor, se crea esta liga. Y en el 2002 tenemos la Segunda Asamblea Mundial contra el Maltrato. 2006, la Declaración de Toronto de manera global aprueba esta cuestión de prevención de maltrato a los adultos mayores y el 15 de junio se decide como el Día de Concientización de Maltrato hacia los Adultos Mayores. A partir del 2006 y es en 2011 cuando se crea una alianza global para disminuir y fomentar estrategias en contra del maltrato hacia los adultos mayores. Entonces, como vemos, pues es básicamente algo nuevo. Tiene pues 50 años que se empieza a mencionar en la literatura y esto pues seguramente, como ya se mencionaba, viene desde antes. ¿Qué pasa en México? En 2002 se publica la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores a nivel de carácter nacional. En la norma 46 habla sobre la violencia familiar de manera general. En 2005 que fue creada, habla sobre la violencia intrafamiliar, la violencia hacia la mujer y menciona un poco sobre el maltrato a los adultos mayores, pero es hasta 2006 cuando se hace la primera encuesta sobre el maltrato a las personas mayores y así se empiezan a puntualizar como datos para poder crear una guía de práctica clínica. Vaya en el 2008, la cual tuvo su actualización del 2013. Ustedes la pueden buscar, igual sigue siendo muy antigua, poco actualizada, pero pues es importante que la conozcamos. En 2010 se crea la Agencia de Especialización para la Atención de los Adultos Mayores. Entonces, con respecto al maltrato del adulto mayor, se dice que en estas personas arriba de 65 años de edad, el 10% sufre de maltrato y que en el último año, por cada década, 6 de estos adultos mayores sufren algún tipo de maltrato en los entornos comunitarios, que 2 de cada 3 residencias de ancianos y centros de atención crónica presentan maltrato y por cada 10 mujeres que son maltratadas, un hombre lo es. Por cada caso de maltrato, 5 no se reportan. De igual manera, en México lo que más se ha documentado es el abandono. Se dice que el 20% de las personas mayores viven en soledad y que un 16% de estas viven en abandono. Algunos datos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición hablan que en promedio el 16% de la población adulta mayor ofrece algún grado de maltrato, ya sea golpes, ataques psicológicos, insultos o robos de sus bienes. Y el INAPAM, que es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, dice que 3 de cada 5 sufren violencia dentro de la familia.
Entonces, pues vemos que son porcentajes altos. Este es un estudio, un metaanálisis que se hizo con respecto a la prevalencia de los tipos de maltrato que existía en la comunidad y lo que se encontró, pues que el más característico, uno de los más característicos es el maltrato psicológico. Incluso muchas veces de este maltrato, como dijimos, no es mencionado por los adultos mayores. Como veremos más adelante, está mucho la implicación respecto a las consecuencias que pueden llegar a tener si denuncian este maltrato. En segundo lugar, queda el maltrato físico, pero cabe aclarar que dependiendo de la bibliografía que se lea, se va a encontrar el porcentaje o la prevalencia del maltrato. Pero en general, en México es el maltrato psicológico y el de tipo abandono. Se dice que cuando llega esta temporada de COVID, aumentan los casos de maltrato y de abuso hacia las personas mayores, incluso hasta en un 84% aumento. Se cree que para el 2050 se esperan 320 millones de adultos mayores maltratados, que mucho de esto está relacionado a la fragilidad que van eh, desarrollando debido a que ya hay mayores tratamientos para las enfermedades crónicas, entonces está pues incrementando, ¿no? la sobrevida. El DIF afirma que 60 de cada 100 personas a partir de los 60 años ingresan a centros gerontológicos para vivir y que han sido rechazados o abandonados por su familia. Se han encontrado pues evidencias de muertes provocadas en este sector de la población por el mismo abandono. O sea, 6 de cada 10 están siendo abandonados. Este fue, ay, perdón, este fue un estudio también que fue valorado en más de 2.000 residentes, que eran pues residentes, vaya, de residencias de adultos mayores. El 44% afirmó haber sufrido abusos y el 95% dijo que ellos mismos habían sido abandonados o habían visto a otros residentes ser abandonados. Los principales tipos de abuso en hogares de ancianos es el abuso físico en un 29%, el abuso entre ellos del 22%, presencia de negligencia grave de un 14%, abuso financiero del 7% y abuso sexual de hasta el 7%. Pero recalco que esto está relacionado al tipo de estudio que se valore, e incluso pues estas cifras son infraestimadas, ya que muchos de ellos tienen miedo a la repercusión que pueden tener con respecto a la denuncia. El maltrato a las personas mayores que habitan en la Ciudad de México. Este fue un estudio en donde se integraron 200 personas adultas mayores, mayores de 60, vaya que no tuvieran deterioro cognitivo o alguna otra cuestión que hiciera dudar del cuestionario que se les aplicó. Les hicieron todas estas preguntas. Fueron 78 hombres y 122 mujeres, la tabla de edad y frecuencia que se encuentra, y lo que principalmente vemos con ellos es que muchos o la mayoría de ellos, la línea más clara o el color más claro corresponde al sexo femenino, bueno, ajá, al sexo femenino y el más oscurito al masculino, y como vemos, pues el femenino es quien se refiere, incluso pues se destaca con respecto al maltrato y que pues muchos de ellos sienten la presencia de indiferencia o que se sienten ignorados o que incluso pues no se han respetado sus decisiones y se le han quitado su dinero. Estas preguntas fueron tomadas de varios cuestionarios que les voy a mostrar más adelante con respecto a la evaluación del maltrato. ¿Qué pasa con el personal de salud? Bueno, se ha documentado un abuso físico de hasta un 10% y psicológico del 40% por el personal de salud. Y principalmente viene evaluado, esto se viene incrementado por la marginación, la pobreza, la exclusión social y la falta de apoyo familiar, ¿no? Con respecto a las condiciones que se viven en México. Entonces, qué cosas hacen más proclive que los adultos o las personas mayores reciban maltrato?
pues que no cumpla con su tratamiento. Incluso muchas veces nosotros lo hemos llegado a decir de que, bueno, si no cumple con su tratamiento, pues mejor lo doy de alta o ya no lo voy a seguir viendo, etcétera. Entonces, inconscientemente nosotros hemos sido partícipes de este maltrato. Y con respecto a este otro estudio que también fue evaluado en Acapulco, en una unidad de medicina familiar, fueron 373 adultos mayores de marzo a julio del 2017, en donde encontraron que el 25% refiere tener maltrato. De estos, el maltrato físico se destacaba en un 6,4, el psicológico en un 20, el económico en 9,9, la negligencia en 2,7 y sexual de 4,8. Vemos cómo el maltrato psicológico va a la cabeza. Aquí en este caso se refiere más a un abuso económico que en la cuestión de la negligencia, y les digo que pues va a depender del estudio que leamos. Se encontró en este estudio una asociación positiva entre el maltrato y el ser mujer. Y en este estudio, pues como ya dijimos, uno de cada 4 adultos mayores recibieron Es que ya no fui maltrato. al mercadito y creo que igual no me alcanzaría bien todo el dinero. Este, esta es la Y tabla mira, que hablan sobre la pues, frecuencia de acuerdo con... sí, voy a cenar la sopita y ahorita me estoy echando un pequeño cereal. Estrella, Y a tienes tu lo micro mejor y al abierto. rato. Sí. Esa es la frecuencia de acuerdo con el tipo de maltrato que existe y les comento, pues igual, ¿no? Ellos destacaron el psicológico, pero aquí lo que me quiero resaltar, sobre todo esta parte, es que lo que más destaca son los personajes. Bueno, allá en la parte de abajo, en el área de las X, podemos ver que está el hijo, el cónyuge, el nieto, el yerno, la nuera y algunos otros personajes. Entonces, otra vez se destaca el maltrato psicológico, pero quien más genera conflicto es el cónyuge, el que más llega a presentar maltrato. Si ustedes se fijan, son los que más puntajes representan, ¿no? En cualquiera de los tipos de maltrato. Solo a lo mejor por el maltrato psicológico puede ser incrementado por otros o tiene más prevalencia por otro tipo de personaje, pero el cónyuge va casi a la cabeza y el hijo, ¿no? O sea, el hijo también va en maltrato psicológico, el maltrato económico va destacado por el hijo en este estudio. Y esta era lo que comentábamos también, ¿no? Del maltrato institucional hacia el adulto mayor. Este es un estudio que se hizo en 3 áreas geográficas de México. Intentaron hacer centro, sur y norte con el área Monterrey, Cuernavaca y Oaxaca. Fue un estudio de junio a diciembre de 2011, donde se entrevistaron 6 médicos, 7 enfermeras y 12 adultos mayores, y ellos correspondían a que, pues la mayoría de las veces era el maltrato incrementado, sobre todo para las mujeres, y por parte del médico era el problema o el maltrato se iniciaba con respecto al mal apego a la terapéutica. Entonces, aquí hay un problema ya que el personal considera que la persona que es víctima de maltrato es la que debe efectuar la queja. Debe tomar el nombre del médico o enfermera y reportarlo. Pero se manifiesta que, como les decía, muchos adultos mayores no denuncian el maltrato por temor a que ya no les brinden atención médica, entonces eso se queda en el aire. Por ejemplo, este es el caso de un enfermero, dice, cuando detecto el maltrato, le digo a la persona que está maltratando que no debería hacerlo y me pongo como enojado. Le digo, si viene una persona aquí es porque está enfermo, no viene por gusto. Y si el paciente vino al baño o el paciente ya se bajó es porque el paciente algo tiene, no es que esté bien. Entonces, muchas veces el personal de salud, en este caso, no sabe cómo tratar, no sabemos cómo tratar estas cuestiones de maltrato. Incluso a veces hemos llegado a omitir cosas, ¿no? De que, bueno, a la siguiente, cuando venga su hijo, le comentamos, pero pues si es un paciente, si es una persona que es dependiente para todas las actividades básicas y no viene con su hijo o pues que requiere de ayuda en la movilización y todo esto, y viene solo a la consulta como muchas veces vienen o con demencia, pues no, nosotros deberíamos reportarlo.
¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos? Bueno, con respecto a la víctima es que sea femenino, que tenga antecedentes de demencia, que sea dependiente, que sea solo, que tenga alguna discapacidad física. El perpetuador, que tenga niveles altos de estrés, historias de abuso de alcohol, historia de abuso de drogas, diagnósticos de enfermedad mental y falta de apoyo social. Con respecto al ambiente, pues que es una familia disfuncional, que sean relaciones conflictivas, que tiendan a tener aislamiento social, que sea una red de apoyo deficiente. Y a nivel institucional, que exista baja experiencia con respecto a lo del maltrato o incluso al trato adecuado con las personas mayores, la baja supervisión de los cuidadores, los salarios bajos, ya que muchas veces, pues sí, cuando, por ejemplo, son estos pacientes dependientes de todo y que pues no se les redistribuya muchas cosas, pues llega a generar conflicto, la fatiga y la transferencia negativa del personal entre los mismos trabajadores. Entonces aquí tenemos los 6 tipos más característicos del maltrato. Están en ese orden porque fue sacado de otra bibliografía, ya después me di cuenta que el orden varía mucho. Por ejemplo, en esta habla de que el primero es el financiero, después la negligencia, después el psicológico, el abandono, el físico y el sexual. El sexual, pues siempre queda el último, pero yo creo que muchas veces es porque no se hacen los reportes, no se detecta o pues sí, no se le da seguimiento. El abuso físico se define como cualquier acto intencional que resulte en daño a una persona. El abuso psicológico o emocional pues incluye desde amenazas verbales, como ya no lo voy a ver en la consulta, como acoso, pero tiene que seguir esta lista. Si no sigue esta lista, ya no lo voy a ver. Intimidación con respecto al mismo tema y cuestiones de aislamiento. El abuso sexual ocurre cuando una víctima es obligada a realizar un acto no consentido o es incapaz de consentir tal acción. Ejemplo, pues la violación, ¿no? La desnudez forzada, presencia de tocamientos inapropiados. Y la explotación financiera ocurre cuando el abusador controla y hace mal uso de las cuentas financieras de la víctima, ya sea cambiar testamentos, robar un banco, realizar transacciones financieras que no sean de manera adecuada para la víctima. Y este es un caso que sucedió recientemente, creo que tiene como menos de un mes. Son de Brasil, entonces esta señora cuidaba a su tío, pero falleció y así lo llevó en modo cadáver a que firmara un préstamo por 3.000 euros al banco. Pero pues obviamente se dieron cuenta que pues ella literal hablaba a través de él. Incluso le decía, ¿verdad que sí? No, mira, fírmale, yo te ayudo a firmar y le agarraba la mano y todo eso. Pero el señor pues ya había fallecido. La negligencia como tal se refiere a situaciones en las que un cuidador no cumple adecuadamente con sus deberes, ya sea que esto incluya como no llevarlo a sus citas médicas y no ayudarlo con sus actividades diarias, cosas que no puedan hacer ellos mismos o que tengan mala higiene personal. El proveedor de atención médica debe tomar nota de patrones que indican abuso, no solamente es como la cuestión física del moretón, el rasguño, sino falta de asistencia a las citas de seguimiento, la alta frecuencia de lesiones y que no se traten rápidamente enfermedades o lesiones, como muchas veces hemos tenido luego en hospitalización a pacientes con fractura de cadera que tienen dolor, 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 pero como tienen una desmovilidad ya crónica, pues creen que pues así se la puede seguir. Este es uno de los cuestionarios que se pueden utilizar para poder evaluar lo del maltrato hacia los adultos mayores. La ventaja es que se detecta en 2 minutos. Son cuestionarios de 6 ítems dicotómicos, así que va a ser de sí o no. Cognitivamente intactos de 65 años o más, tienen una sensibilidad del 47 y una especificidad del 75%. Esto con una sola respuesta. Y obviamente va a ir incrementando con el número de respuestas y pues las ventajas es que están validados el idioma inglés, francés y también está validado para aplicarse en atención primaria. Lo malo es que pues tienen que ser adultos mayores cognitivamente intactos. Entonces, este es el cuestionario. Es hablar sobre lo que ocurrió en los últimos
12 meses y automáticamente una respuesta nos va a dar hasta la especificidad del 75%. Esa es otra de las escalas. Esta nos va a llevar 15 minutos, son 44 ítems. Evalúa desde hábitos sociales, el historial médico, la negligencia emocional o psicológica en el paciente. También va del 1 al 4, la sensibilidad es del 71 y la especificidad del 93%. Se puede administrar por enfermería y ha sido validado tanto en inglés como en español, que es este de acá, ¿no? Este igual no nos habla que va de tener ahí un estado cognitivo adecuado, porque son cosas que se pueden valorar eh, por el médico o por alguien externo, ¿no? Así como pues sus familiares. Otra de las escalas que se utilizan es esta de WAPAM, pero realmente es poco fiable porque fue creada en Chicago, no tiene validación para pues, México ni en ningún otro idioma, nos da un 2% de confiabilidad. Eh, Nos evalúa el riesgo de aislamiento, la insensibilidad, las faltas de respeto, la vergüenza y la culpa. Sobre todo está creada por el maltrato psicológico y la ventaja de este es que se lo pueden autoadministrar. Y estas son las que utilizamos aquí en México en su mayoría, que es la escala de maltrato al adulto mayor. De 49 ítems pasó a 22 y se evalúa de 5 a 10 minutos. Va a evaluar a nivel físico, psicológico, negligencia económico y un abuso sexual. Y las respuestas automáticamente van a hablar si pasó, el número de veces que ocurrió, el tiempo, la evolución, el parentesco y si esto fue relacionado a hombre o mujer, ¿no? El examen físico pues igual debe abarcar todo el paciente. Algunos signos físicos comunes de maltrato incluyen pues las ronchas, las marcas de mordedura, fracturas, deshidratación, infecciones de transmisión sexual, mala higiene. Y pues es importante también que si no llegamos a destacar esto, pero encontramos que entre el paciente y el cuidador hay signos de ansiedad o problemas oculares, así como, ay, tengo algo en el ojo, o quisieran expresar algo extra, deberían de ser evaluados. Entonces, ¿cuáles son las señales de abuso que debemos de tener? Si parece deprimido, confundido, distante, si está aislado, si tiene moretones, quemaduras, cicatrices inexplicables. Ahí. Si aparenta estar sucio, si está recibiendo no sus medicamentos, las lesiones por presión, trámites bancarios que él desconozca. Aquí en Querétaro tenemos la Procuraduría de Protección al Adulto Mayor. Básicamente sus actividades son atención psicológica, asistencia social y asesoría y representación jurídica en materia de lo familiar. Aquí les puse el contacto. Hay esta cuestión de Procuraduría a nivel municipal y a nivel estatal, pero no está tan regida, por ejemplo, como en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya habíamos hablado que tenemos la guía de práctica de clínica de detección y manejo del maltrato en adulto mayor, que básicamente dice lo que les comenté, los datos de alarma que puede llegar a haber, cómo la podemos diagnosticar. ¿Y qué es lo que dice la ley? Pues la ley dice que en 2002 se crea la ley de los derechos de las personas hacia de las personas adultas mayores, en donde tienen los derechos de a una vida con calidad sin violencia y sin discriminación, derecho a un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial, derecho a la salud, a la alimentación y familia, a la educación, al trabajo digno y bien remunerado, a la asistencia social, a asociarse y participar en procesos productivos, a denunciar actos que violen los derechos, a la cuestión de atención preferente en establecimientos públicos y privados. Es por eso que pues ya está obligado en las líneas de camión o los asientos en los cines, etcétera. Y que derecho a contar con asientos preferentes en las funciones de autotransporte. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que no cumplan esto? En el artículo 50
refiere que cualquier persona que tenga conocimiento del maltrato o violencia contra las personas adultas mayores deberá denunciarlo ante las autoridades competentes. En el capítulo 7, con respecto al abandono de las personas, a nivel del artículo 335, habla de que al que abandone a una persona enferma, se le aplicará de 1 mes a 4 años de prisión, si no resulta en daño alguno. Y en el 336 habla al que sin motivo justificado abandone a su cónyuge sin recursos, se le aplicará de 1 mes a 5 años de prisión. De 180 a 300 días de multa, privación de los derechos, de la familia y pago como reparación de daño en las cantidades. Entonces, ¿qué va a pasar con los adultos mayores? La verdad es que no hay una ley que diga, sí, o sea, es porque lo cuidas, no la que los protege es esto, ¿no? De que es una persona enferma y deben de cuidarla, pero sí, o sea, si no la cuidas, pues nada más 1 mes a 4 años de prisión. O su multa, ¿no? Que varía, que va de 180 a 300 días, 360 días de multa. Entonces no es como, no está tan bien normado como en los niños de la pensión alimenticia hasta que tenga la mayoría de edad o estas cosas. O sea, no está establecido de que continúen con este cuidado hasta que pase alguna u otra cuestión. Lo deja muy general, ¿no? Pues mientras esté enfermo, tú vas a, si lo abandonas, te vamos a enviar a cárcel, pero no detalla. El pronóstico, pues, incrementa el riesgo de muerte, incrementa el riesgo de hospitalización, sobre todo el maltrato o el abuso de tipo psicológico y de tipo de negligencia, incrementa la hospitalización. Y pues aproximadamente 5 millones de personas adultas mayores carecen de ingresos suficientes como para poder solventarse a sí mismos. Ellos pueden llegar a desarrollar un estrés postraumático que puede relacionarse pensamientos intrusivos, flashbacks, conductas de evitación, distanciamiento emocional, insomnio, hiperactividad y la cuestión de sobresaltos al dormir. Entonces, para recordar esto, ¿no? Ya les mencioné, el 15 de junio del 2022, con motivo del Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, la Organización Mundial de la Salud creó un documento aprovechando la cuestión de la década del envejecimiento saludable, que va del 2021 al 2030, 5 puntos a tratar con respecto al maltrato. Combatir el edadismo, generar más y mejores datos sobre la prevalencia y factores de riesgo y protección, desarrollar y ampliar soluciones rentables, realizar inversiones para abordar el problema y recaudar fondos para abordar el mismo. Entonces, que no se les olvide, el próximo mes es el Día de Concientización del Abuso y Maltrato en la Vejez. No sé si tienen algunas preguntas. No, Ana, muchas gracias. Creo que esta es de las cosas que también de manera personal menos interrogo cuando hago mis valoraciones y creo que cuando más lo diagnostico, no sé si también ustedes, es cuando básicamente los pacientes hospitalizados están ya abandonados y se nota mucho que está pues siendo maltratado por su familiar por negligencias, ¿no? Pero yo en la BGI la verdad es que es muy raro cuando pregunto esto. También la otra parte es que la intervención que hacemos, realmente yo nunca he visto que dé buenos resultados. Regularmente siempre se le invita al familiar a, pues, aportar más en lugar de hacer justo lo que nos decía Ana, ¿no? Si abandona a una persona de 1 mes a 4 años de prisión, pues realmente eso nunca he visto que pase. Pero pues también, por ejemplo, me acuerdo que teníamos, cuando estábamos juntas en piso estrella, una paciente que tenía Sí, DFT sí. y la familiar dijo que ya había ido muchas veces el DIF a verla, que porque había muchas quejas justo como de abandono y de maltrato y bla, bla,
y que ya estaba tan harta que porque creo que la señora, la paciente, le había hecho algo a una de sus hijas, o sea, su nieta, y dijo que ya no podía cuidarla, ni podía ni quería y que prefería que se la llevaran a la cárcel que tener que seguirla cuidando. Entonces creo que también ahí tendremos que valorar bien la sobrecarga del cuidador. Es que en ese caso, si los familiares no se pueden hacer cargo, se supone que la Procuraduría tendría que asignar a un tutor para ese adulto mayor, si la familia no se quiere hacer cargo. Sí, sí, me acuerdo de ese caso de la señora de la DFT, que pues en realidad, aunado a esta cuestión, era muy agresiva y creo que alguna vez pues los amenazó con un cuchillo. Ujú. Entonces, pues sí, no es el tipo de caso, pero pues hay diferentes cuestiones en las que podemos estar implicados o tanto cuestiones, como dijo Ana, factores de riesgo del paciente y factores de riesgo del familiar. De lo que más vemos, pues, es la dependencia y los pacientes con demencia, ¿no? Que son los que muchas veces no tienen la red de apoyo suficiente y eso generalmente los lleva a la sobrecarga del cuidador y posteriormente al maltrato y a la negligencia. Entonces, ahí es complejo, ¿no? Sí, pocas veces he visto, pues, alguna intervención que ayude. Hemos visto pacientes que tienen problemas con la movilidad y no pueden acudir solos a la consulta y sus familiares los traen o tienen un solo hijo y es el único que les puede ayudar económicamente y entonces también el problema de que falte al trabajo por llevarlo a una consulta, pues es muy complejo, ¿no? Porque también implica la relación familiar en patrón, por así decirlo, que no le da el permiso o que tiene que pedir muchos permisos para estar llevando a su familiar. Pero obviamente, pues existen otras alternativas. Y como dice Elena, de lo más relevante es pues estar pensando constantemente en diagnosticar ese tipo de alteraciones que muchas veces dejamos pasar o no las interrogamos de manera adecuada. Y de hecho, o sea, si viéndolo de esta forma, realmente me pasa peor que a Elena, porque, o sea, en mi BGI realmente no tengo un apartado así de, te están maltratando. Pues muchas veces ahí en la consulta pues no le vamos a decir, oye, te están maltratando. Sí, Entonces, no. generalmente siempre están acompañados, ¿no? Y es justo como nos decía Ana, ¿no? Ver los datos de alarma, o sea, no es normal que un adulto mayor pues tenga mordeduras o cosas así, entonces, pues también cuando los datos ya son muy evidentes, la verdad es que es poco lo que se puede como ofrecer en el contexto de que tenemos, ¿no? Como sociedad. También de lo más frecuente es lo de la negligencia, los pacientes que tienen dismovilidad, ¿no? Y llegan con lesiones por presión, no, que sí lo muevo, que no sé qué. Y pues, o sea, o se cayó y lo dejaron 6 meses en cama o un año. Entonces, sí es complejo. También pasa en los asilos. Ay, sí, la verdad es que sí pasa. Ahora que estuve rotando, o sea, pues es que se requiere de mucho personal. O sea, para cuidar a un paciente o a una persona, mejor dicho, con demencia, o sea, tiene que ser una persona y hacerse sus switch durante el día. Porque luego como que sean pocos cuidadores con muchos residentes pues está bien complicado, sobre todo cuando pues, requieren de vigilancia. Y cuando se llega a tener este apego más, o sea, se mejora mucho el paciente bueno, el residente. Por ejemplo, yo conozco una señora, 90 años, pues ya tiene demencia. La está viendo el doctor Mendoza. Entonces, no, no me acuerdo quién la está viendo, si el doctor, bueno, alguien la está viendo. La está viendo geriatría. Antes no la veía geriatría y el punto es que pues le dijeron, no, pues tiene que tener una cuidadora. Sus cuidadoras no son expertas porque son de un pueblito, pero ya va una señora en la mañana, en la tarde y en la noche. Y los mismos familiares dicen,
no, ya se ríe, platica, se acuerda de las cosas. Entonces constantemente está estimulado y sí hay diferencia. Pero cuando no lo estaba, pues bien abatida, no quería hacer nada, etcétera. Entonces, pues sí se cambia cuando se interviene. Y Y así, luego también está la parte esa en la que pues en realidad nosotros no sabemos cómo era la dinámica con la familia previo, ¿no? O sea, que para nosotros a lo mejor es como muy fácil decir, ay, pues es que ¿por qué no estás al pendiente de tu papá cuando a lo mejor fue un papá que lo golpeaba o que estaba ausente o que le hacía cualquier cosa? Entonces, cuando tienen problemas en la dinámica familiar, pues previos, es difícil que el hijo quiera como hacerse cargo del cuidado, ¿no? Entonces, eso es algo que tampoco nunca preguntamos, ¿no? ¿Cómo era la relación con el papá? O bueno, pues con el familiar. pues sí, pero pues igual, o sea, sería como hacerle hincapié a los familiares de que pues es otra persona. O sea, su mente está en otro lugar. No es como que Pero eso la en persona el diga, contexto de un paciente que tiene demencia, ¿no? O sea, como, pero ¿y si no tiene? ¿Y si a lo mejor, no sé, solo se enfermó de algo, tiene cáncer, está terminal, pues sigues, no, sí. tú como familiar sigues pensando que es la misma persona que te violentó. Entonces, ¿cómo le pediríamos a alguien que fue violentado por esa persona que quiera hacerse cargo? Y creo que ni siquiera nosotros, no sé si nosotros lo haríamos, ¿no? A lo mejor teniendo como un poquito como más de empatía o pensando todo lo que puede llegar a implicar, pero es Sí. difícil que una persona violentada quiera cuidar a su abusador, ¿no? Ok. A ver, vamos a ver, ¿quién me hace el cribaje de maltrato? Las tres preguntas. Ah, A ver, las del Inger, doctor. ¿Se refiere a esas? pregúntame, sí, yo soy tu paciente. Entonces hazme las tres preguntas que se recomiendan para el cribaje de maltrato. Sí lo vi, pero no lo puse. Dije, a ver si por aquí lo... Son 5, doctor, creo. Y están... Déjelo Eh, busco. Ahí va, les voy a hacer la pregunta a Ricardo. Bueno, entonces la primera pregunta que pueden hacer, ¿se siente seguro en el lugar en donde vive? De momento sí. Bueno, de momento sí, porque sí, quién sabe qué ver. Bien, ¿quién prepara las comidas? Yo, Ah, bueno. ¿Quién se encarga del talonario de su cuenta de cheques o de cobrar su tarjeta o de su pensión bienestar? ¿Lena? Ah, caray. Bueno, está bien. me anda robando. Bien. Entonces, ahí, esas tres preguntas sirven para el cribaje, ¿no? Para el cribaje rápido. Como decían ustedes, como decía Lena, acuérdense que nosotros no podemos ser juez y parte. Y sí, tienes razón, Lena, a veces investigando un poco más acerca de la dinámica familiar y de la historia personal de cada quien, de cada familia, luego te sumas al maltrato, ¿no? Como diciendo, este fue un hijo de, eh, pues, muy mala persona, abusó de sus hijos, en fin. Entonces, eso nos puede poner del lado, pues, no del lado equivocado, pero sí de tomar partido cuando a veces no debemos tomarlo en ese sentido, ¿no? Sino debemos identificar y quizá otros tengan que juzgar directamente. ¿Sí?
Sí, es que aunque se haya, o sea, aunque haya pasado lo que haya pasado, haya sido como haya sido, el Ajá. paciente está sufriendo de maltrato y de abuso. Y nosotros como pues, médicos tenemos que hacer eso. Era lo que les ponía el ejemplo del enfermero. Y venían varios textos así, ¿no? Como por parte de médicos y de enfermería, que pues yo regaño al familiar, oiga, no me lo maltrate, no me y yo digo, pero pues ¿cómo vamos a hacer ese seguimiento? ¿Sabe? O sea, ¿hasta qué punto? Igual, pues sería manejo multidisciplinario. Por ejemplo, las fracturas de cadera del hospital, ninguna llega con reporte de la Procuraduría. Ninguna. Bueno, yo por lo menos no lo he visto y debería estar en el expediente. Todas las fracturas de cadera se consideran ahí, de vigilancia para estas cuestiones de maltrato y ninguna ha subido. Yo me acuerdo que lo hacía en el internado y pues no sé, o sea, pues no lo he visto tampoco en ningún hospital en los que ha rotado últimamente. Y son cosas que pues deberían de estar, creo yo. Sí, a veces, bueno, a veces el reporte directo, por ejemplo, al Ministerio Público puede acarrear muchos otros problemas Ujú. porque está colapsado, ¿no? Sí, Eso es lo que hay que tener también precaución, ¿no? Cuando ustedes pueden dar aviso, no lo sé, ahí en el seguro, al trabajo social, o pueden dar aviso al DIF. Ya ves que está ahí Carlos Chávez también, es encargado cierto. de problemas, ¿no? Sí, pero Ahora, ¿sabes? Bueno, es que luego es complejo darle seguimiento a ese tipo de problemas, doctor. claro, Porque, pues es siempre, que son pocos, volvemos a lo mismo, son pocos para tanto. siempre es muy complejo porque son problemas de historia y dinámica familiar que, pues, que tienen muchos problemas, muchas bifurcaciones y que nosotros a veces somos incapaces no solo del diagnóstico, sino también de algún seguimiento o alguna respuesta a veces, ¿no? Y hay gente que puede, nosotros lo que podemos hacer es detectar, ¿no? Tener los instrumentos para detectar el maltrato y entonces tener también una manera no de, de reportarlo y tratar de que juntos podamos tener alguna solución en lo posible, ¿no? Bien, para eso que utilizamos este cribado inicialmente de tres, sobre todo de tres preguntas en pacientes que sí pueden contestar, ¿no? Lo que es más difícil es en pacientes con deterioro cognitivo. Ahí, por ejemplo, ¿qué escala utilizan en cuanto al deterioro cognitivo y maltrato? No, yo no encontré una específica, pero no, o sea, no creo que pues. Bueno, hay varias formas de estudiarlo ahí. Una es simplemente por la apariencia, como decía Luis Ricardo, creo, de la apariencia del paciente, si va o no, si es Así. bañado, está sucio, cómo están las uñas, cómo está su vestido en general, en fin, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta simplemente por la, la presencia física y cómo lo trata o cómo está el cuidador, ¿no? A veces el maltrato no solo es para el paciente que tiene deterioro cognitivo, sino para el Para paciente. el cuidador. Entonces, el maltrato ahí es, como habitualmente suele suceder en los pacientes con deterioro cognitivo, que es una enfermedad de dos, cuando no es una enfermedad, pues de más, ¿no? De la familia. Siempre es una enfermedad de dos, siempre, siempre. Entonces, habría que tener ahí también, indagar si el cuidador es víctima de maltrato, ¿no? O de negligencia. Y ahí es cuando nosotros a veces sentimos o nos enfrentamos a la culpa, ¿no?
sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como médicos para ayudar en esas circunstancias? ¿Verdad? ¿Qué tanto podemos ayudarles, no? O qué tanto los podemos, inclusive, hasta tener otro tipo de conducta un poco, pues, digamos, más deshonesta, ¿no? Eso habría que pensarlo y un ejercicio interesante es pensar cuántas veces he sido o he sentido culpa por algún maltrato o negligencia hacia los pacientes, ¿no? A veces da mucho coraje e inclusive lo consideramos como maltrato. Por ejemplo, dar consultas de 15 minutos, ¿no? Ah, sí. Sí, a veces es como una frustración que tenemos. Dice, ¿cómo vamos a dar este tipo de consultas? Es que, bueno, así lo marca la institución, en fin, ¿no? Nos queda un mal sabor de boca, ¿sí o no? ¿Verdad? Y Sí. son cosas que no podemos, o sí, no sé, que podemos tomar o remediar o mejorar, o no sé, o intentarlo al menos en ese sentido. Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya me estoy subiendo en otro tipo de problemas y en otro tipo de situaciones En otras cosas dinámicas. Que ya no siga grabando. Ah. entonces, ya nos vamos a sentir eh, mal, ¿no? Pero bueno, la otra, vamos a hacerlo desde el punto de vista, ¿qué otra, desde el punto de vista institucional inclusive, ¿no? ¿Qué otra escala conocen o qué otro algoritmo acerca del maltrato a los pacientes? ¿Conocen desde el Seguro Social? El de la GPC. Ajá, ya ve que tiene que viene una recomendación. Déjame buscarlo. Ok. De, Déjame ver si no lo tengo por aquí a la mano. a ver, déjame verlo. A ver, Ah, sí. A ver, intento proyectar. Pero déjame ver. Espérame, es esta. comparto pantalla. Ah, no. A ver, Ahí está. ahí está. Ya lo pusiste. Sí, Ya viene lo, hasta abajo, ¿no? sí. A ver, déjame verlo. Ahí está. Eh, Ajá. más Acuérdense, abajito. lo habían visto. ¿Quién lo conocía? Dejen busco porque hay una. Y no sé qué, no sé quién lo aplique. Pues O sea, aquí el que aplican es a el ver, que está espérame. por indicar. Ok. Y después, Estrella, por ejemplo, a ver, espérame. Estrella, ¿tú habías leído ese del seguro? He visto los formatos de aviso, pero como tal el procedimiento no. La última vez que se hizo uno fue hace como, yo creo que como 5 meses, pero realmente para encontrar el formato fue todo un problema porque nadie sabía dónde estaba primero. Y después no sabían si se tenía que entregar con trabajo social o si se tenía que entregar a algún otro médico de jefatura. Entonces, sí lo conozco, sí lo he visto, solamente he visto que el que se le entrega a trabajo social es como, solamente incluye que se sospecha del maltrato, de quién es la persona, se le da trabajo social y ellos en teoría le dan seguimiento, tienen que ir a hacer una visita domiciliaria. Eso es hasta donde yo me quedé. Ok. Pero mm, más allá de eso, ¿No? Bueno, lean ese. A ver, déjame ver ese. A ver, ese es el de, ponlo desde el principio. es que vienen las escalas como de BGI, pues, para ver lo de Ajá. la funcionalidad. Es una guía para el diagnóstico de Esto es maltrato lo, mayor, ¿no? Pero déjame ver desde el principio a ver de cuándo es, porque yo tengo aquí. es del 2013. Ah, sí, esa es la misma que tengo yo. Sí, atrás, hasta Ah, arriba viene todo como el resumen
viene lo de la norma, que es la 046. Pero si Ok. se fijan de lo que les decía, habla sobre la prevención para la violencia familiar, sexual y contra mujeres. Nunca habla de personas mayores. Habla de, o sea, no hay algo específico de ellos. Bueno, les encargo que lean esa, ¿no? Porque Sí, esa, doctor. inclusive, si hacen, si hacen el examen, pueden incluir ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, denle una revisada a ese documento del Seguro Social, ¿no? Sí, ¿Sí? Y ahí vienen, en ese documento vienen ahí los está. 9 preguntas, ahí está el algoritmo. Y luego Ajá. vienen 5 a 9 preguntas, ¿no? Detección y manejo, aquí está. Determinar, pero de nuevo, ¿qué sigue? ¿Qué haces? Ujú. ¿Ves Sí, aquí abajo? Detección, dice que a quién lo mandas. Ah, trabajo social. Trabajo social, sí. sí. Eh, Y epidemiología. no sé si ustedes alguna vez han sentido con la intención de hablar al Ministerio Público. Ay, yo sí, luego me dan ganas. No, no, no lo hagan, no lo hagan, no lo Es hagan. que luego, No ¿saben lo qué me pasó? ¿Saben qué pasó con las señoras estas que luego vio el doctor, que vio el doctor Roger y así, las nonagenarias? Pues yo, me dijo el doctor Carlos que la verdad la procuraduría, pero que me mandara primero la ambulancia y que no sé qué, que la hablaba. Y entonces los de la ambulancia ni se las querían llevar, que porque no tenían nada. ¿Y yo qué? Y obviamente el delirium, pues no se lo pudieron explicar a la señora y las dieron de alta, doctor, ni las revisaron. Les tomaron una radiografía para ver si no estaban fracturadas y ya. Eso también es maltrato. Yo sé que hay mucha carga de trabajo, pero pues hay cosas que también no están bien. Pero Sí, bueno. pero primero trabajo social, ahí es donde, y ahí te lo marca también, ¿no? Ujú. Trabajo social, primero, ¿eh? Este está bien. Ok, hagan eso primero, ¿verdad? Ahí, cuando hacemos el aviso a trabajo social, se supone que nosotros nos dicen que nosotros tenemos que hacer una nota en donde indiquemos todos los signos de maltrato y que ya con esa nota ellos pueden hacer el aviso, que si no, o sea, que si nosotros, por ejemplo, vamos a decirles, oye, creo que este familiar, no sé, no está viniendo a darle de comer, que ellos no pueden hacer nada. Sí, es que ellos también necesitan evidencia y la evidencia se la das tú. Entonces es como un trabajo en equipo, ¿no? Es como un trabajo en equipo. Entonces, si tú te diste cuenta de que podía haber maltrato, tú puedes, entonces, hacer una nota en relación con relación a lo que viste y te consta, ¿no? Y eso ya es una prueba para trabajo social, porque el trabajo social también necesita eso. Imagínate tú de trabajadora social que un médico te dijo que probablemente hubiera maltrato, pero no lo escribió, y ni lo describió por escrito. Entonces es difícil para ti, trabajadora social, argumentar algo, ya sea a favor o en contra, ¿cierto? Entonces hay que también ver el papel de los otros compañeros, ¿no? Que trabajan dentro de la institución. Entonces, debe ser un trabajo en equipo, ¿no? ¿Verdad? Sí, Bien, debería ser trabajo en equipo. sí. Revisen ese documento, es interesante. Es interesante. Esta plática siempre termina con un sentimiento pues casi para fluoxetina, ¿no? Pero bueno, ¿verdad?
siempre este tema es un poco complicado, ¿no? Para nosotros. No sé cómo se sienten. Si ya los vi ni hablan. Es que es algo muy especial porque genera frustración, o sea, tú sabes que no puedes intervenir demasiado en el ambiente familiar, como dice Elena, no sabes el trasfondo de por qué están realizando eso y pues al final a nosotros nos toca tratar al paciente, no, como dice usted, no juzgarlo, pero aún así eso no va a quitar la historia de la persona. Entonces, sí entiendo la dificultad que tendrían para cuidar a una persona así, pero ahí es como si a nosotros nos pusieran entre la espada y la pared, porque si tú estás proporcionando un tratamiento y si para ello necesitas a toda la familia o al menos algún cuidador y ellos no te lo pueden proporcionar, entonces ¿cómo tu tratamiento va a dar éxito? Ok. Bien, ¿los demás cómo se sienten? Complicado. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te sientes? Pues a veces con este tipo de casos, pues sí se siente algo de impotencia, frustración. Ajá. Elena, Pues creo que como parte de nuestro trabajo como geriatras no es también, o sea, también tendríamos que procurar el bienestar de la familia porque para que el paciente esté bien, también tiene que estar bien la familia. O sea, no podemos como excluirla. Entonces es como lo complicado, ¿no? ¿Cómo integras algo que evidentemente pues está fracturado? sí, sí es difícil. Necesitas, aquí sí es muy importante trabajar en equipo, ¿no? No solo con trabajo social, sino a veces también con los psiquiatras, los psicólogos, inclusive rehabilitadores, en fin, ese es un trabajo complicado. Pero bueno, hay que intentar algo, ¿no? Hay que ver lo que marca la institución, es importante porque ustedes están trabajando ahí también. Hay que ver, hay que conocerlo bien y conocer cuáles son algunos caminos que puedan seguir, ¿no? Para esto. Ujú. Bueno, mañana se van a juntar o es festivo. Pues, no, pues Pues, sí, ¿no? Pues igual todos vamos a ir al hospital. Bueno, no sé. Bueno, como usted quiera, doctor, más bien es su día festivo. Bueno, Nosotros nos acoplamos a usted. Si ustedes usted quiere, sí.